Miles de aquellos civiles, aquellos estudiantes, padres y comerciantes que te acabo de describir, fueron sin piedad en sus propias trincheras. Toda una ciudad construida sobre un cementerio olvidado. La modernidad aplastó casi todas las trincheras, borrando la historia. Quienes hacen la ronda de limpieza de madrugada aseguran que el ambiente se vuelve tan pesado que cuesta respirar. Imagina estar comprando ropa de marca exactamente en el mismo punto donde adolescentes limeños perdieron la vida por impactos de artillería. Hay heridas en la historia de un país que nunca terminan de cerrar, cicatrices invisibles que pisamos todos los días sin darnos cuenta. Hoy te voy a hablar sobre los parques Reducto en Lima, pero para entender el terror que envuelve a los parques Reducto, tenemos que hacer un viaje doloroso. Año 1879. Estalla la Guerra del Pacífico. Un conflicto brutal por el control del salitre y los territorios del sur que enfrentó a Perú y Bolivia contra el ejército de Chile. Tras casi 2 años de guerras en el mar y en los desiertos del sur, la resistencia peruana estaba quebrada. Las tropas enemigas venían avanzando implacablemente, arrasando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad en dirección al norte. Su objetivo final era uno solo, la toma de Lima. Y así llegamos a enero de 1881. Las tropas invasoras desembarcan al sur de la capital. La primera gran defensa de la ciudad se organiza en lo que hoy conocemos como San Juan de Miraflores. El 13 de enero de ese año, los cerros y las calles de San Juan se convirtieron en un infierno. A pesar del valor heroico, la línea de defensa peruana fue aplastada. La batalla fue una absoluta. Pero la tragedia de San Juan fue solo el inicio de la pesadilla. Tras romper esa primera línea, las tropas invasoras descendieron hacia los lujosos y tranquilos balnearios de Chorrillos y Barranco. Lo que ocurrió ahí fue un saqueo despiadado. Las hermosas casonas de verano, los malecones y las iglesias fueron saqueadas e incendiadas hasta los cimientos. Esa noche, los habitantes del centro de Lima salieron a sus techos y balcones para mirar hacia el sur. El cielo nocturno no era negro, estaba teñido de un aterrador color naranja resplandeciente. Eran Chorrillos y Barranco ardiendo en llamas. El enemigo estaba literalmente a las puertas de la ciudad capital y el ejército peruano había sido aniquilado. En ese escenario de pavor, viendo el cielo arder y sabiendo que la muerte marchaba hacia ellos, es que ocurre el evento que marcaría el suelo limeño para siempre. Si ya no había ejército para defender Lima, la ciudad tendría que defenderse a sí misma. Imaginen por un segundo la atmósfera de esa ciudad. No existían los grandes edificios, ni el tráfico caótico, ni los centros comerciales. Era una Lima de casonas coloniales, callejones de adobe y tranvías de caballos. Pero en esos primeros días de enero, el ambiente no era de paz, era de un pánico absoluto y asfixiante. El aire olía a pólvora quemada y a desesperación. Desde los techos de las casas en el centro de Lima, los vecinos podían ver las columnas de humo negro que se levantaban desde Chorrillos y Barranco, los distritos que ya habían sido saqueados e incendiados tras la devastadora batalla de San Juan el 13 de enero de 1881. Como les dije, el ejército peruano prácticamente había dejado de existir. Los soldados profesionales habían caído defendiendo las primeras líneas del sur. La ciudad estaba completamente desprotegida. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando se tomó una decisión desesperada. Si no quedaban soldados para defender Lima, entonces los ciudadanos comunes tendrían que convertirse en soldados y defenderla. Así nació el llamado Ejército de Reserva. Y aquí es donde la historia se pone profundamente trágica. Quienes acudieron al llamado no eran hombres entrenados para la guerra, eran civiles. Imagina a los abogados del Palacio de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema, a los catedráticos y jóvenes estudiantes de la Universidad de San Marcos. Imagina a los médicos, a los artesanos de los barrios altos, a los comerciantes del Jirón de la Unión y a los empleados bancarios. Hombres que nunca en su vida habían tocado un fusil, padres de familia e incluso adolescentes de 15 y 16 años, que apenas estaban terminando el colegio. A todos ellos se les entregó un arma, muchas veces vieja,
o con municiones que ni siquiera correspondían al calibre del fusil, y se les envió a la frontera sur de la ciudad. Su misión era simple, pero convertirse en una muralla humana. Bajo las órdenes del dictador Nicolás de Piérola, se ordenó la construcción exprés de una línea de defensa que cruzaba Lima de este a oeste. A esta línea se le conoció como los reductos. ¿Pero qué era exactamente un reducto? La palabra suena imponente, como si habláramos de castillos o fortalezas de piedra. La realidad era mucho más precaria y aterradora. Un reducto no era más que una trinchera, una serie de zanjas cavadas a mano en la tierra polvorienta de las afueras de Miraflores y Surco. Tenían aproximadamente 1,5 metros de profundidad. La tierra que sacaban al cavar la acumulaban al frente, sostenida por sacos de arena, maderos viejos y lo que encontraran a la mano, creando un parapeto defensivo. Para que se hagan una idea de la magnitud, se planificaron y cavaron un total de 10 reductos. Estaban separados entre sí por una distancia de entre 800 a 1,000 metros. El espacio vacío entre cada trinchera estaba protegido únicamente por líneas de terreno abierto o plantaciones de la época. Los reductos estaban numerados correlativamente, comenzando desde el número 1 en el acantilado de Miraflores, mirando al Océano Pacífico, y extendiéndose en una diagonal perfecta hasta el número 10, que era en las faldas de los cerros de Ate y La Rinconada. Durante las interminables y angustiantes horas del 14 de enero, mientras se pactaba una tregua falsa que todos sabían que se iba a romper, miles de limeños pasaron la noche en vela dentro de esas zanjas húmedas y frías. La neblina densa de la costa de Lima los cubría por completo. El miedo era palpable. Sabían que al frente, a solo unos kilómetros de distancia, se encontraba un ejército enemigo súper entrenado, victorioso y fuertemente armado que venía arrasando con todo. Aquellos hombres civiles, con sus ropas de diario cubiertas de barro, abrazaban sus fusiles en la oscuridad de la noche, despidiéndose mentalmente de sus familias que los esperaban en el centro de la ciudad. No sabían que en menos de 24 horas, esas zanjas que ellos mismos habían cavado se convertirían en sus propias tumbas. Y lo que es aún más escalofriante es que no imaginaban que un siglo después, sobre esa misma tierra empapada en sus... los limeños modernos caminaríamos, compraríamos e incluso celebraríamos la vida, ignorando por completo los lamentos que el tiempo dejó atrapados en el suelo. A las 2 de la tarde del 15 de enero de 1881, la tregua se rompió. El infierno se desató sobre las líneas de Miraflores. Los disparos de los buques enemigos desde el mar y la artillería en tierra destrozaron las defensas peruanas en cuestión de horas. Miles de aquellos civiles, aquellos estudiantes, padres y comerciantes que te acabo de describir, fueron masacrados sin piedad en sus propias trincheras. Con el paso de las décadas, Lima creció. El cemento devoró la tierra, las inmobiliarias construyeron grandes avenidas y la ciudad decidió enterrar su trauma bajo asfalto y centros comerciales. De esos 10 reductos originales, la mayoría fueron destruidos por el progreso, pero la tierra tiene memoria y te apuesto lo que quieras a que has paseado, comido o incluso vives sobre uno de estos campos de batalla sin tener la menor idea de lo que hay debajo. Acompáñame a abrir el mapa oculto de Lima. Empecemos por el reducto número 1. Hoy en día, si vas al malecón de la Reserva, cerca a la bajada Armendáriz y en Miraflores, verás a cientos de personas paseando, mirando el mar, o turistas tomándose fotos al atardecer y edificios exclusivos. Casi nadie sabe que exactamente en ese acantilado, bajo las pistas por donde hoy corren los deportistas, se encontraba el reducto número 1. Fue el primero en recibir el fuego brutal de los cañones de los buques enemigos. La tierra de ese malecón se empapó de antes de caer la tarde. Si nos adentramos en la ciudad, llegamos al reducto número 3 y 4. ¿Vives en el límite entre Miraflores y Surquillo? ¿Caminas por la avenida Tomás Marzano o paseas a tu perro por los parques de la urbanización La Aurora o el barrio Médico? Toda esa zona residencial, plagada de tiendas de cerámicos, negocios y departamentos, fue una trinchera inmensa.
Bajo el Parque Ramón Castilla, bajo las losas deportivas donde hoy juegan los niños, yacen los ecos de aquellos combatientes civiles comandados por el abogado Narciso de la Colina, quienes murieron defendiendo cada centímetro de su hacienda. Pero tal vez la ironía más grande de la ciudad se encuentra en los reductos 6, 7 y 8. Toda esa línea defensiva atravesaba lo que hoy es San Borja y Surco, específicamente la zona de Chacarilla del Estanque y los alrededores del actual Pentagonito. Hoy en día es una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Lima, lleno de restaurantes gourmets, clínicas privadas y centros comerciales de lujo. Imagina estar comprando ropa de marca o tomando un café carísimo exactamente en el mismo punto donde adolescentes limeños perdieron la vida por impactos de artillería. El lujo moderno cimentado sobre la tragedia más oscura de la República. Y el mapa de la termina en el este, en los reductos 9 y 10. Hoy, esta zona corresponde a la urbanización Salamanca, el caótico puente sobre la vía de Vitamiento y los límites con Ate y La Rinconada. Si alguna vez te has quedado atrapado en el tráfico horrible de Vitamiento, frustrado y tocando la bocina, piensa que debajo de esas llantas y de todo ese asfalto hirviendo, terminaba la muralla de los limeños. Ahí pelearon hasta que se les acabaron las municiones. Toda una ciudad construida sobre un cementerio olvidado. La modernidad aplastó casi todas las trincheras, borrando la historia. Bueno, casi todas. De los 10 reductos originales, solo 2 lograron sobrevivir al crecimiento de Lima. 2 pedazos de tierra que hoy se mantienen como parques conmemorativos, y es precisamente en estos lugares donde la tierra no fue sellada por el cemento, en que las almas de aquellos civiles parecen haberse negado a abandonar su puesto de guardia. Uno de ellos es el famoso reducto número 2, en el corazón de Miraflores, un lugar precioso donde hoy se celebran las bodas más lujosas de la capital, pero que cuando cae la noche esconde secretos que hielan la... Ubicado en la cuadra 9 de la avenida Benavides, en pleno corazón de Miraflores, se encuentra el Parque Reducto número 2. De toda esa inmensa línea de defensa que acabamos de trazar, este es uno de los 2 únicos pedazos de tierra que Lima decidió perdonar y convertir en un santuario histórico. Hoy en día es un parque precioso. De hecho, es uno de los lugares más solicitados de Lima para sesiones de fotos y matrimonios civiles. Es tan irónico. Para que se hagan una idea de lo normalizado que está esto en nuestra cultura, mi propia hermana celebró su boda ahí, exactamente entre esos árboles. Y como ella, cientos de parejas brindan por la vida, por el amor, cada fin de semana, sobre la misma tierra donde hace más de un siglo, cientos de civiles dieron su último aliento. Pero cuando la fiesta termina, cuando recogen las mesas, apagan las luces y los invitados se van, el reducto despierta. No es ningún secreto para los trabajadores de la municipalidad, ni para los guardianes nocturnos, que la energía de este lugar cambia drásticamente de madrugada. Estamos hablando del epicentro de una masacre. Y la tierra, como les dije, tiene memoria. Los reportes paranormales en este parque son constantes y escalofriantes. Quienes hacen la ronda de limpieza de madrugada aseguran que el ambiente se vuelve tan pesado que cuesta respirar. Pero lo peor no es lo que se siente, es lo que se ve y se escucha. Existen decenas de testimonios de vecinos y vigilantes que afirman haber visto sombras oscuras deambulando cerca de la réplica de la antigua estación del tren. Sombras que no caminan como una persona normal, sino que marchan. Siluetas que, por un segundo a contraluz, parecen llevar los uniformes desgarrados y los clásicos kepis militares de 1881. Cuentan que en el silencio absoluto, a las 3 de la mañana, desde el interior del museo del sitio, se llega a escuchar el eco metálico de fusiles chocando y lamentos apagados que provienen de la misma tierra. Es como si las almas de esos universitarios y comerciantes no se hubieran enterado que la guerra terminó y siguen montando guardia, atrapados en un bucle de terror eterno. Pero este no es el único sobreviviente de los 10 reductos. Si caminas hacia Surquillo, en la cuadra 23 de la avenida Angamos Este, encontramos el reducto número 5. A diferencia del parque de Miraflores, aquí no hay bodas de lujo ni sesiones de fotos románticas. Este reducto está rodeado por el caos absoluto del tráfico limeño.
combis, claxones y el paso acelerado de la gente que vuelve del trabajo. Aquí aún se conservan cañones reales de la época, fríos y oxidados, apuntando silenciosamente hacia el sur. Los vecinos de esta zona de Surquillo relatan un tipo de fenómeno diferente. Aquí no es el terror clásico, es una tristeza profunda, una pesadez abrumadora cerca a los monumentos. La gente pasa caminando rápido de noche porque sienten que alguien los observa desde la oscuridad del parque. Son fantasmas ignorados por la modernidad, almas que murieron defendiendo una hacienda que hoy es puro asfalto y ruido. Estos dos parques en Miraflores y Surquillo guardan el dolor de la batalla del 15 de enero. Pero ¿recuerdan que al inicio les dije que la más brutal ocurrió 2 días antes? La que destrozó el ejército y tiñó los cerros de rojo. Para encontrar el origen de todo este mal, tenemos que salir de la línea de los 10 reductos, cruzar la ciudad y entrar al distrito donde la tierra ruge más fuerte. Un lugar donde los vecinos no solo sienten presencias, sino que conviven con ellas. Bienvenidos al verdadero epicentro del terror, la ciudad de los héroes, en San Juan de Miraflores. Para encontrar el origen de toda esta tragedia, tenemos que alejarnos de Miraflores y adentrarnos en el lugar donde se derramó la primera. 2 días antes de la masacre en la línea de los 10 reductos, el 13 de enero de 1881, el infierno se desató en San Juan de Miraflores. Ahí no pelearon solo en trincheras de arena. Ahí la batalla se dio cuerpo a cuerpo, en las laderas de los cerros, en los arenales, que hoy están cubiertos de casas, avenidas y negocios. El ejército peruano, junto a miles de civiles que se unieron de forma desesperada, intentó frenar el avance enemigo en una línea que iba desde el Morro Solar hasta los cerros de Pamplona y San Juan. Fue terrible. Fallecieron miles de peruanos en cuestión de horas. La derrota fue tan aplastante que los cuerpos quedaron tendidos en esos arenales, muchos sin poder ser identificados jamás. Hoy, en este distrito, en medio de la urbanización, se levanta el Parque Reducto, también conocido como el Santuario de la Ciudad de los Héroes. Y si los vigilantes de Miraflores sienten la presencia de sombras, lo que relatan los vecinos más antiguos de San Juan de Miraflores hiela las cualquiera. En las madrugadas más frías, cuando la neblina limeña baja y envuelve las calles cercanas al parque, la tierra parece rugir. Hay vecinos que aseguran haber despertado en medio de la noche escuchando lamentos desgarradores que no provienen de ninguna casa, sino del propio suelo. Otros relatan haber escuchado el crujir de la tierra y el sonido de cientos de pasos arrastrándose, como si una marcha fúnebre invisible estuviera cruzando sus calles y pasajes. Es la tierra que tiene memoria. Almas de compatriotas que cayeron en la arena, viendo cómo su línea de defensa se rompía y que más de un siglo después siguen atrapadas entre las casas de ladrillo y cemento, esperando un relevo que nunca llegó. Cuando camines por Miraflores, cuando vayas de compras a Chacarilla, cuando reniegues del tráfico en Salamanca o cuando pases por las calles de San Juan de Miraflores, tómate un segundo para mirar el piso. Piensa que debajo del asfalto que pisas yace el sacrificio olvidado de jóvenes que dieron su vida por esta ciudad, los verdaderos héroes anónimos. A veces, el mayor de los respetos que podemos ofrecerles no es un minuto de silencio, sino recordar sus historias para que al menos sus almas puedan finalmente descansar en paz. Cuéntame, ¿tenías idea de que todo este dolor estaba escondido bajo nuestras calles más conocidas? ¿Vives cerca de alguno de estos puntos que acabo de mencionar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer sus historias y saber si alguna vez han sentido esa energía pesada de la que tanto hablan. Si este viaje por nuestra historia oculta te hizo ver a Lima con otros ojos, dale like al video, suscríbete y prepárate porque la próxima semana tenemos otro misterio que la ciudad ha intentado olvidar. No te olvides que a partir del mes de junio tendremos 2 videos semanales. Yo soy Eli y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!